La idea de este esquema es que podamos comprender mejor los tres últimos chakras. Son más sutiles, son más delicados, son más transpersonales. Entonces, hay que tener una buena base. Y como hoy cerramos aquí una etapa del curso, pues creo conveniente que hagamos esta revisión. Mirad, con respecto al tema de los chakras, los hemos abordado de diferentes perspectivas, aunque no lo creáis, pero hemos ido viéndolo desde lo que podrían ser centros de energía vital, o sea, como centros de energía que nuestro organismo necesita para sus funciones vitales, como instrumentos de percepción íntima, o sea, instrumentos que cuando resuenan nos van a permitir conocer que no solo somos materia, sino también somos vibración y que cambia la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Y un poco más allá, como sentidos internos o también se les llama sentidos del alma. Entonces, si son sentidos internos de nuestra conciencia o una conciencia desarrollada, que es lo que se entiende por alma, ya os lo explicaré esto más despacito, si la conciencia no entra en actividad y no hay un impulso de motivación, de mejora, de anhelos, de querer conocerse mejor a uno mismo, ni van a ser instrumentos de percepción íntima, ni van a activarse como sentidos internos. ¿De acuerdo? Porque nada en el universo te obliga a nada. Tú puedes tener un montón de recursos y esos recursos los vas a utilizar en la medida tú quieras utilizarlos. Es como el que se empeña en tener 1.000.000 de euros en el banco y no los quiere tocar, pero vive miserablemente, ¿de acuerdo? Pues nosotros sabemos que tenemos 1.000.000 de recursos internos, pero va a depender de que queramos utilizarlos o no. Entonces, si es la conciencia, nuestra esencia espiritual, desde el punto donde nosotros encontramos esa motivación, van a estar dirigidos hacia instrumentos de percepción íntima y se van a activar como sentidos internos para que tú puedas ver hacia adentro. Vale, sí, repito, si nuestra conciencia, que es nuestra esencia espiritual, es la que tiene la motivación interior de conocerse mejor, de poderse percibir de una manera más expansiva, entonces esos chakras van a ser instrumentos de percepción íntima y se van a activar como sentidos internos, porque son sentidos del alma, sentidos de la conciencia. Si por el contrario, a través de nosotros simplemente dejamos expresar al ego nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros patrones psicológicos, todas esas formas que hemos ido acumulando de pensar, de sentir o actuar, los chakras simplemente van a ser centros de energía vital que el ego va a sabotear y va a bloquear. Entonces va a depender desde qué perspectiva nosotros abordemos el tema de los sentidos internos y de las percepciones internas, desde el ego o desde la conciencia. El ego va a sabotear, va a robar centros de energía vital, pura energía, pero la conciencia va a activar, va a empezar a tocar esos instrumentos, va a empezar a sentir sus vibraciones y se le van a abrir sus sentidos internos, porque es ella la que lo está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, las prácticas de los chakras verdaderamente se pueden enfocar desde 3 puntos: físico, energético o espiritual. Físico, pues bueno, cuando yo aprendo dónde están los chakras, aquí, 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 de qué color son, tal, 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 cuáles son sus mantras, tal, 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 e incluso que repercuten en las glándulas endocrinas y tal, simplemente información. Eso sería el primer nivel, el físico. Podemos abordarlos de otro nivel, un nivel de vista energético. Yo entiendo que hay centros de energía que sirven para determinadas cosas en mi organismo e incluso puedo activarlos con mantras, sentir su vibración, con cuencos, con aceites, con diferentes aspectos. Y sería como una activación energética.
Pero ahí no entra la conciencia en lo físico y en lo energético, no entran los anhelos del ser. No me posiciono en algo diferente a mi cuerpo de carne y hueso, a mi mente o a lo que yo creo que soy. No me desdoblo entre un ser humano y un ser espiritual. Entonces, cuando yo empiezo a sentirme, o por lo menos a pensar que más allá de un ser humano hay un ser espiritual en mi interior, estamos trabajando los chakras a este nivel. Y automáticamente a este y este, porque el energético incluye al físico, porque necesitas el conocimiento teórico, ¿vale? Y el espiritual incluye al energético y al físico. ¿En qué nivel nos queremos quedar nosotros? Eso ya va a depender de cómo cada uno lo quiera abordar. Pero es necesario conocer que hay esos 3 niveles y siempre la actividad de la conciencia va a ser la que podamos pasar de lo físico a lo energético y a lo espiritual. Cuando tú verdaderamente activas los chakras o los sientes como un ser espiritual, ya sabes que todas esas cualidades, todas esas virtudes ya estaban ahí, pertenecen a tu esencia, pertenecen a tu ser, simplemente estaban bloqueadas, negadas, apartadas, no activadas. Ya no te sientes tú como algo aislado te sientes como ese rayo que pertenece a un sol y sientes a los demás como rayos de ese mismo sol al que tú perteneces. Es una visión y una experiencia de vida completamente diferente. ¿Hasta aquí? ¿Más o menos? Bueno. Entre la conciencia y el ego tenemos una mediadora, que es la personalidad. Este tema de conciencia y ego-personalidad lo tengo pendiente explicaroslo con calma, ¿vale? Pero para que entendáis, la personalidad va a ser la mediadora. A través de cómo yo me expreso en el mundo, cómo me reflejo y cómo los demás me ven, esa es mi personalidad. Y a través de esta personalidad pueden expresarse los valores más sublimes o los deseos en las actitudes más terribles. Entonces la personalidad es la mediadora. De hecho, la palabra personalidad viene de persona, que viene de parasonar, de máscara, que era la máscara que se ponían cuando hacían el teatro, las tragicomedias griegas, esa máscara que es para sonar, era la personalidad, la manera en que yo resueno, en la manera en la que yo me muestro, la manera en la que ven los demás. Y esa personalidad siempre va a depender de la educación y del tiempo y del espacio sociocultural en el que nosotros hemos nacido, ¿de acuerdo? Pero a través de esa personalidad se puede expresar la conciencia o se puede expresar el ego. Y se pueden expresar tanto los valores de los chakras desde su punto de vista más físico, más energético o más espiritual. Bueno, otra cosa muy importante. Una cosa es activar y mover la energía del chakra, que se puede activar de forma positiva o negativa. Otra cosa diferente es transformar y sublimar la energía de los chakras, de los centros de energía vital. Y otra cosa diferente es despertar su energía. Repito, una cosa es activar y mover la energía del chakra, que se puede hacer de manera positiva cuando utilizamos esa energía para alimentar relaciones positivas, palabras positivas, acciones positivas o bloqueos. Se está moviendo la energía, ¿de acuerdo? Ni buena ni mala. Se mueve para cristalizar algo de armonía o algo desarmónico. Pero esa energía también se puede transformar y se puede sublimar. Quiere decir que se puede mejorar, que se puede pulir, que se puede purificar, que puede ir a mejor. Yo puedo tener muchísima energía, hablando del chakra en Manipura, muchísima energía fuego y puedo hacer los mantras, las puedo mover y puedo no sé qué, ¿vale? Pero simplemente la estoy moviendo. Otra cosa es que yo ya movilice esa energía y empieza a ver los aspectos psicológicos que se alimenten de ella y en el momento de una bronca uno se autoobserve y decida a esa energía darle un impulso transformador. Pues ahora toda esa fuerza
voy a mantener la calma, que me sirva para mantener la serenidad. Estoy transformando una energía que podía caer en violencia para que pueda haber colaboración, calma y tranquilidad. Ahí la estoy transformando, la estoy sublimando, le estoy dando otro toque. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Bueno. Y la tercera energía, o sea, el tercer nivel, vamos siempre hacia arriba, es el despertar de esa energía. Vale. El despertar de la energía, ¿de qué va a depender? Esto lo explicamos en las primeras conferencias, pero os indico. Vamos a ver, no despierta la energía, volvemos a lo mismo. Despierta la conciencia cuando ella utiliza y se hace consciente de esa energía. Pero cuando la conciencia toca esa energía, la energía despierta en la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es como una varita mágica que todo lo que toca lo eleva y le da una octava superior a esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, la energía en sí no despierta. Primero es la conciencia la que despierta cuando descubre esa energía, sus valores, sus atributos, sus poderes y empieza ella a utilizarlos. Y claro, cuando la conciencia empieza a utilizar esa energía, como no la desgasta, sino que la eleva, la sublima y la transforma, esa energía está como despierta. ¿Me entendéis? El despierta porque no está dormida. El ego la duerme, dijéramos, ¿no? Le quita la conciencia a la propia energía. La conciencia la activa, la despierta. Pero hay un despertar superior de los centros, ¿de acuerdo? De eso no nos hemos metido mucho por ahí porque es un tema un poco más complicado que os tendría que explicar muchas cosas. No sé si habréis oído hablar de la famosa Kundalini. Bueno, se ha hablado muchísimo, hay un fuego oculto, purificador y tremendamente transformador en lo profundo del chakra Muladhara, ¿de acuerdo? Ese fuego se asocia al poder de la diosa, al poder de la Divina Madre, la creadora de los centros, la creadora de esa energía, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en el proceso de desarrollo espiritual de las personas que llevan a cabo determinadas prácticas y le ponen mucho corazón y verdaderamente se implican en ello, que ese fuego se despierta y asciende vértebra por vértebra, ¿de acuerdo? Son 33 vértebras, hay 33 niveles de ese fuego. Cuando ese fuego entra en cada uno de esos centros, es como si de repente, en vez de tener aquí las luces normales que tenemos, ¡fua!, le ponemos un montón de focos. Entonces esa energía se potencia enormemente, pero es una energía que va a purificar. Es como cuando hacíamos con la plumita que íbamos pasando así el bloqueo. Pues bueno, el Kundalini lo que hace es como un volcán. ¡Fatapum! Te saca todos los egos que te están ocultos dentro de las vértebras para que tú los vayas trabajando, ¿de acuerdo? Y te permite purificarlos y te abre un nivel de percepción. Aunque hoy en día se habla de una sola Kundalini, no hay una, son 7 Kundalinis, cada una por cuerpo. Esto ya os lo explico. Físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son como las 7 cobras famosas que se ponen alrededor del Buda cuando medita, que no es una sola cobra, son 7 cobras. Esas 7 cobras representan esos 7 cuerpos. Porque para liaros un poquito más, los chakras están en todos los cuerpos. Tienen su repercusión física, vital, astral, mental, causal, búdica y átmica. Son como centros de energía que traspasan todos nuestros diferentes cuerpos y nuestras diferentes vibraciones hasta que llegan a lo más físico, que son las glándulas endocrinas. Y ese despertar es séptuple, se produce en 7 veces. Eso es bueno que lo conozcamos, porque al final hacia allá vamos, tarde o temprano. Pero hacia allá vamos, pero hay que saberlo para entender la perspectiva a lo grande, aunque yo luego voy a hacer mi perspectiva en pequeño. Entonces, repito, una cosa es activar, otra cosa es transformar y otra cosa despertar. ¿Hasta aquí? Más o menos. Bueno, vamos a ver. Y si no nos ponemos en el lugar adecuado, ni activamos, ni transformamos, ni despertamos, ¿vale? El centro, siempre os lo he dicho, Anahata, el chakra del corazón o nuestro
corazón, nuestro hogar, nuestro templo, nuestro centro de gravedad, es el que va a regular todo el proceso, porque ahí mora el ser, es el hogar de la conciencia. Si en algún lugar tenemos que encontrar lo más sagrado, es en el corazón. Aunque lo podemos experimentar en todos los centros, aunque verdaderamente Sakarrara, el chakra de la coronilla, es el que nos va a abrir a dimensiones espirituales más profundas, la entrada a todo ello siempre es el corazón. Entonces, el corazón va a ser el punto de acción y de integración, tanto de los 3 chakras de arriba como los 3 chakras de abajo, ¿de acuerdo? Para que Anahata y la conciencia ubicada en Anahata funcione, tenemos que tener motivación, necesidades íntimas de experimentar cualidades, virtudes, atributos, apertura mental, para no decir, ¿y esto qué es? ¿Y lo otro qué es? O sea, vamos a abrir un campo de apertura. Luego ya llegaremos a nuestras propias conclusiones, pero se necesita una apertura mental y se necesita también anhelos de cambio interior. Si tú estás satisfecho con lo que eres y porque tu abuelo era así, porque tu familia es así, porque mi orgullo y mi arrogancia y mi mentira y yo voy por encima de todo el mundo con mi arrogancia y yo me siento súper contento, pues chico, pues muy bien, pues esto no te sirve, esto no te va a funcionar. Si tú te das cuenta de que hay cosas en tu vida que te hacen daño a ti mismo y que también hacen daño a los demás y que todo podría ser un poco mejor solo con que se cambiaran algunas cosas, entonces ya de por sí estamos activando Anahata. O sea, Anahata se activa con motivación, necesidad íntima, apertura mental y anhelos de cambio interior, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Pero esas son las principales. ¿Tenemos alguna de estas? Yo creo que sí. Y más, y varias, de las que hay aquí. Bueno, entonces, en los 3 chakras de abajo, centros, ¿os acordáis? Muladhara, centro de gravedad del elemento tierra. Swadhisthana, agua. Manipura, fuego. Y Anahata, aire. Es más sutil, pero es el mediador, ¿vale? Dijéramos que abajo es como un trabajo más de ser humano y de arriba de ser espiritual. Pero tú, el otro día lo comentaba con José Mari, el ser humano, el activar las cualidades del ser humano, te permite una apertura hacia el ser espiritual. Y al mismo tiempo esa apertura hacia el ser espiritual va a hacer que tú seas mejor ser humano. ¿Y eso dónde se combina? En el corazón. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, aquí en estos 3 primeros o 4 primeros chakras vamos a encontrar valores, cualidades, atributos que vamos a ver reflejados en la naturaleza. Primera clase, observar la naturaleza, observar las características de la tierra, del fuego, del agua y luego sentir las que están en tu interior. Bueno, aquello que quedó ahí atrás, pues es para siempre. Y ahí vamos a encontrar también ese anhelo de transformación, porque vamos a ver que un elemento se va a ir transformando en el otro. O sea, la tierra se va a disolver en el agua se va a evaporar por el fuego y todos los elementos se van a unir y se van a acompañar, ¿vale? Y eso más bien es como un trabajo más humano, más desde esta parte. Pero estos 3 chakras de arriba, Saharrara, coronilla, Ajna, entrecejo y Visuddha en la garganta, es difícil que se activen si nosotros no realizamos un trabajo interior, porque son herramientas de combate, son instrumentos más sutiles. ¿Tú para qué quieres, no sé, un tractor de esos súper sofisticados de hoy en día cuando apenas te cabe la burra con el arado en tu campo porque es pequeño? Si tú tienes un campo más grande, necesitas otro tipo de maquinaria. Entonces, conforme la conciencia se va desarrollando en alma y se va integrando con su ser íntimo, el campo que tiene que arar se hace más extenso, se hace más sutil, se hace más trascendental y transpersonal. Entonces necesita de los sentidos internos.
Ya no solo instrumentos de percepción, sino una visión y unas herramientas. Entonces dijéramos que estos chakras se activan con más fuerza cuando tú los necesitas porque tu ser interior sabe y quiere ayudarte en ese anhelo que tú tienes en el corazón de transformar y mejorar tu vida. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué los necesitas? ¿Para qué necesitas la clarividencia? Cuando tú imagínate que ves clarividentemente que tu vecino tiene un amante y tú odias a tu vecino. ¿Para qué utilizarías esa información? Para hacerle daño. Incluso la clarividencia tiene niveles, porque tú puedes ser que estés detectando las fantasías sexuales de esa persona, pero esa persona nunca haya engañado a su mujer. Si tu clarividencia no es consciente, no está pura, no es limpia, esos poderes vienen distorsionados y pueden hacer mucho daño. Y lo que menos le interesa al ser es darle. ¿Qué ocurre con las personas que tienen poder y son corruptas? ¿Qué les hace el poder? Corromperlos más. Pero es que ni siquiera a nosotros ya nos interesan los poderes. A nosotros nos interesan los sentidos internos como herramientas para nuestro trabajo interior. Y el otro día veíamos que a través de Vishuddha podíamos activar el oído oculto, la capacidad, la clariaudiencia, la capacidad de poder escuchar detrás de las palabras, detrás del mensaje del aire, de la tierra, del sol, el canto del pájaro. Poder escuchar cuando alguien te dice algo, cuál es su intención. Incluso poder escucharte a ti misma cuando dices algo, cuál es la intención con la que estás diciendo las cosas. A nivel de chakra, Ajna es la clarividencia. Y la clarividencia empieza con el sentido de la autoobservación psicológica. El sentido de la autoobservación psicológica es la capacidad que tenemos de observarnos a nosotros mismos con claridad, sin criticarnos, sin juzgarnos, sin condenarnos. Simplemente obsérvate cómo se mueven tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus acciones durante tu día a día. Y sobre todo en circunstancias que pueden ser difíciles. Si tú te autoobservas, estás viendo la realidad de ti mismo para luego poder cambiarlo, modificarlo o potenciarlo. Si lo que estás viendo son cosas que dices, ostras, fíjate que cómo he mantenido la calma en esta situación, ¿no? Pero tú te estás autoobservando, puedes autoobservar cómo quiere salir la ira, puedes autoobservar los pensamientos de confusión, la crítica, cómo quisieras decir determinada cosa, pero tú estás observando. Entonces el sentido de la autoobservación termina convirtiéndose en una clarividencia consciente sin el condicionamiento del ego. Por eso es un problema tener un poder con ego y no un poder al servicio de tu ser y al servicio de la comunidad y al servicio de los demás. Aparte que esos poderes nunca son tuyos, siempre son de tu ser. Entonces, en este caso, estos 3 chakras de arriba nos van a ayudar en el trabajo de autoconocimiento a 2 niveles. Psicológico, para darte cuenta de tus sombras, de cómo funciona tu subconsciente, y ontológico. Ontológico es el estudio de nuestro ser, porque dijéramos que cada sol interior en cada uno de nosotros vibra con unas características particulares sin dejar de ser sol. No es igual el sol de nuestro sistema solar como el sol del otro sistema solar. O no es igual la hoguera que pueden prender en su casa Eva como la que puedes prender tú, como la que puedo prender yo. Son fuego, son luz, pero esa hoguera va a tener unas características especiales. Entonces hay un autodescubrimiento de tu inconsciente, de tu sombra, de lo que desconoces, pero también un autoconocimiento de lo que es tu esencia, de lo que es tu raíz, de todas esas particulares y características maravillosas y cualidades que cada uno tiene. Todos somos como un gran diamante que destella, pero cada uno es como una arista, un perfil de ese diamante. Entonces, si diéramos con esos destellos propios de cada uno de nosotros sin perder la totalidad,
del diamante, estaríamos haciendo un trabajo ontológico. Ontología es el estudio del ser, es el estudio de Dios, de esa particularidad de Dios expresándose dentro de nosotros. De ahí, perdón, que sea tan diferente el trabajo del ser humano con los 3 chakras inferiores, el trabajo del ser espiritual con los 3 chakras superiores, siempre como punto de acción y de integración anahata, siempre por los impulsos de la propia conciencia y bajo la inspiración del ser. Y así estaremos perdón, teniendo una buena base de trabajo interior. Porque si no tenemos unos buenos cimientos, cualquier cosa que vayamos a construir en ese trabajo interior, tarde o temprano, se va a venir abajo. Entonces me parecía, siento el rollo que os he soltado, pero me parecía francamente importante que esto quedara claro. No sé si por vosotras o por mí misma, por saber que he dicho lo que tenía que decir, ¿sabes? Pero no podemos idealizar el trabajo interior, ni idealizar el trabajo con los chakras, ni saber si estamos trabajando bien o no. O sea, hay que definir, o sea, hay que tener las cosas claras. Hay que saber qué suelo pisamos y sobre él cada uno a su nivel, a su ritmo, a su forma, a su manera, con su creatividad, pues le va a ir dando su propia nota. Entonces, por último, para os que quede claro, las cualidades, atributos o poderes o cosas maravillosas que se pueden despertar en nosotros, si verdaderamente ponemos los chakras, los sentidos internos al servicio del ser y de ese autoconocimiento psicológico y ontológico, serían Muladhara, la elementoterapia. No la elementoterapia como la conocemos de trabajar solo con los aceititos y tal, no. Trabajar con los elementales de la naturaleza, con los espíritus de las plantas, de las piedras, con los gnomos, con las hadas, ¿vale? Esa es la verdadera elementoterapia. Cuando la Divina Madre Kundalini a muchos niveles va despertando esos chakras, vas accediendo a ese tipo de trabajo, que es el que hacían los chamanes, que trabajaban sobre el espíritu del árbol, trabajaban con la energía del árbol y trabajaban con los frutos del árbol, físico, energético y espiritual. Integraban esos 3 niveles de curación en un tratamiento para esa persona. Paracelso, Galeno, Hipócrates, todos ellos trabajaban a estos niveles. El chakra Swadhisthana, creación. Vamos a crear con la energía creadora. Y nos podemos llenar o de magnetismo o de hipnotismo. El magnetismo va a depender si tú esas aguas sabes sublimarlas, sabes elevarlas, sabes transformarlas, porque el agua se carga de electromagnetismo. Y si tú la haces hervir demasiado y la haces estallar, va hacia afuera, hacia la tierra, y te dejas atrapado por el mundo de las sensaciones y de las satisfacciones. Conforme empiezas a utilizar la energía de Swadhisthana como energía creadora, el hipnotismo, que es aquello que te duerme, que tú no te das cuenta, ¿vale? Ese sueño que viene y dices, me quedé dormida y no sé cómo, ¿vale? Porque también está la transición del sueño consciente, donde tú vas viendo que te vas quedando dormida y luego vives el desdoblamiento astral, porque si no, caemos en el hipnotismo del sueño. Es como que tú de repente estás bien, uy, que me estoy enfadando, ay, y cuando ya te das cuenta estás a los gritos. Hubo un momento que te hipnotizó. El deseo, ¿de acuerdo? O te dio el miedo, o te dio otra cosa y ya estás todo tomado. Bueno, bien, si te das cuenta lo puedes ir transformando, pero a veces el paso ese en el que te va llegando no lo ves. Y ya te das cuenta cuando estás metido en el ajo. Ese es el hipnotismo, ya lo explicaré mejor. Ahí en el hipnotismo se trabaja la identificación, la fascinación y el sueño. Y la conciencia hace todo lo contrario. Se autoobserva desde el corazón el recuerdo del ser con una actitud de apertura, de un estado no de alerta porque estoy con la cabeza así mirándolo todo, sino con una capacidad de traspasar todas las cosas, de poder captar tu entorno exterior e interior, sintiendo ese sol en tu corazón. Entonces, si tú te autoobservas en recuerdo del ser, no solo transformarás la impresión,
sino que tendrás la oportunidad de poder accionar de una manera diferente, sea tanto en pensamiento, sentimiento y acción, ¿vale? El corazón, la intuición, el lenguaje del ser, por excelencia. Dices, yo he intuido, he tenido un intuito. Bueno, eso es el lenguaje del ser. El ser, tu sol, es el que está irradiando y tú por un momento percibiste esa luz y le llamaste intuición. Clariaudiencia, el oído oculto, la clarividencia, la visión clara de las cosas, tanto como en el sentido de la autoobservación, ¿vale? Como en el sentido de poder hacer una práctica y empezar a ver los colores, empezar a tener sueños más claros, o empezar a percibir la energía que puede tener un árbol, verla, o ir más allá y poder ver el elemental, el espíritu de ese árbol. Eso sería la clarividencia. De hecho, el chakra Ajna tiene 2 pétalos, ¿vale? Y Ajna significa mando, poder, estabilidad, concentración, visión clara, en una perspectiva profunda. Pero cuando más luz tienes en el corazón, mejor poder ver. No sé a vosotros si os pasa. Yo cuando atardece lo paso fatal porque empiezo a perder visión. Necesito luz para verme bien. Pues psicológicamente es igual. Uno necesita luz interior para poder verse bien, porque si no uno está en oscuridad. Y por último, Saharrara. Saharrara significa lugar donde se habita sin apoyo. Es la fe. Es la confianza, es la entrega, pero no una fe fanática, una fe consciente de experiencia directa del sentir y experimentar a ese Dios interior profundo, a esas corrientes de vida. Y si no queréis llamarle Dios, llámalo amor, que es exactamente lo mismo. Cuando tú sientes, te sostienes en esa mano invisible del amor, no necesitas apoyo. Incluso tú no pierdes tu individualidad y pasas a ser parte de un todo donde cada parte de ese todo tiene su particularidad, pero todo se suma en una única y absoluta realidad que está más allá del tiempo, de la forma y del espacio. Y eso es mucho más real que lo que nosotros creemos que es real. Porque no es que sea real, es que es auténtico. Es que es verdad, es que es puro, es que se sostiene por sí mismo, no necesita forma, ni tiempo, ni espacio, es lo que es y nos aterroriza ser lo que verdaderamente somos. Hablamos mucho de Dios, de lo espiritual, de lo cósmico, de integrarnos, pero cuando nos toca dar el salto al vacío, yo quiero mi dinerito en el banco, yo quiero que aquel me haga los mimos, yo quiero tener mi buena casa, yo quiero tener la nevera llena. Y cuando tengo que confiar y sentir ese impulso, ese llamado interior, ¿qué hacemos? O cuando te pones a meditar y empiezas a percibir que se diluyen las sensaciones de tu cuerpo, que tu energía se expande, de que dejas de sentirte como crees que eres o como te percibes para poder dar ese salto a una percepción más profunda de tu realidad. ¡Ay! Me quedo aquí, que esto lo conozco. Por eso Saharrara es el lugar donde se habita sin apoyo. Si tú te lanzas, te va a sostener el qué, aquello, aquello. Que por muchos nombres que le queramos dar, seguirá siendo el eterno desconocido. Pero que se conoce a través de cada uno de nosotros. Qué curioso que lo más grande necesite de lo más pequeño para poder conocerse a sí mismo.
y encima te regala la felicidad y la sabiduría de la experiencia del amor. Y en Saharrara, como el huevo frito, o con la mantequilla derretida, te fundes en la sartén y los 1000 pétalos como las aspas de un helicóptero. Pero hay que pasar siempre por todos los chakras y se pasan ciclos y ciclos y ciclos dentro de ese eterno trabajo interior. Bueno, vamos a dejar la grabación aquí.